Bienvenidos de nuevo a nuestro humilde pero siempre vibrante rincón de las noticias del espectáculo. El lugar donde la verdad, por más escandalosa que sea, siempre sale a la luz. Hoy prepárense para una sacudida. Una de esas noticias que te hacen cuestionar todo, que te dejan sin palabras y que, francamente, te inyectan una dosis de adrenalina pura. Amigos, hoy hablamos de una bomba de relojería que ha explotado en el firmamento del entretenimiento, y los protagonistas no son otros que **Can Yaman y Demet Özdemir ***. Sí han oído bien. La pareja que encendió la pantalla y los corazones de millones, parece estar a punto de darnos un motivo para celebrar como nunca antes. Si aún no están suscritos, este es el momento crucial. Denle a ese botón rojo que grita suscribirse y activen esa campanita para no perderse ni un ápice de lo que se viene. Abróchense los cinturones, porque comenzamos este viaje de especulación y confirmaciones. A ver por dónde empezar con algo tan monumental. La información que manejamos es, para ser honestos, un torbellino de rumores confirmados, filtraciones clandestinas y la inconfundible vibración que solo la comunidad fan puede generar. La fecha clave en nuestro calendario es el *29 de septiembre de 2025 *. A partir de ese día, la serenidad que algunos buscaban en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir se desvaneció por completo. En su lugar, se respira una atmósfera electrizante de expectación, sorpresa mayúscula y, para la gran mayoría, una alegría que raya en la euforia. ¿De qué hablamos? De un posible reencuentro profesional de proporciones épicas. Sí, han escuchado bien. Can Yaman y Demet Özdemir, esa dupla dinámica que nos robó el aliento en cada escena de Erkenci, esa pareja cuya separación dejó un vacío difícil de llenar para muchos de nosotros, parece estar gestando un regreso que podría reescribir la historia de las series turcas. Las primeras señales, como siempre, fueron sutiles, casi susurradas. Comentarios en la sección de noticias, me gusta estratégicos que activaron todas las alarmas de los más perspicaces seguidores, e incluso se rumorea, si las fuentes no nos engañan, de algún que otro encuentro fortuito y discretamente orquestado en los rincones más exclusivos de Estambul. Pero lo que verdaderamente desató la tormenta mediática, el tsunami de titulares que dejó a medio mundo con la mandíbula desencajada, fue, bueno, seamos directos y al grano. Se trata de un *** proyecto en común ***. Un proyecto de una envergadura tal que promete ser un antes y un después. Parece que nuestros dos ídolos turcos, Can y Demet, van a volver a compartir el mismo espacio, la misma pantalla, la misma magia que los catapultó a la fama mundial. Y no cualquier pantalla, amigos. Hablamos de una producción que se está gestando bajo un secretismo absoluto, pero cuyas filtraciones más jugosas nos apuntan a un proyecto que, sin temor a exagerar, será **épico ***. Los detalles concretos, es cierto, aún son esquivos. El mundo del entretenimiento turco es un maestro en el arte del hermetismo, y cuando se trata de proyectos de esta magnitud, el silencio es oro. Sin embargo, fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato, pero que gozan de una credibilidad a toda prueba, sugieren que nos encontramos ante una *** historia de amor intensa ***, una narrativa tejida con giros argumentales tan inesperados que te mantendrán al borde del asiento, una dosis generosa de drama que te hará sufrir y disfrutar a partes iguales, y una pasión desbordante que es la marca de la casa de las telenovelas turcas, pero llevada a un nivel artístico y emocional superior. Y lo más impactante de todo, la *** química entre Can Yaman y Demet Özdemir está intacta, e incluso, según los susurros más cercanos, ha madurado ***. Imaginen por un momento la escena, después de haber recorrido caminos individuales, de haber enfrentado desafíos y de haber crecido como artistas y como personas, vuelven a encontrarse. ¿Qué puede surgir de esa reconexión? ¿Una fuerza renovada? ¿Una comprensión más profunda? Una conexión que trasciende la pantalla y se siente en cada poro. La especulación es deliciosa, ¿verdad? La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido de una magnitud estratosférica. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de mensajes de júbilo, de anhelos cumplidos y de una nostalgia que abraza el presente. Se han revivido escenas icónicas de Erkenci, se han desempolvado fotos del baúl de los recuerdos y se han creado montajes digitales que visualizan cómo se verían juntos en este nuevo contexto. Es realmente asombroso presenciar cómo una pareja, cuya relación personal tomó rumbos distintos, pero cuya magia en pantalla dejó una huella imborrable en millones de espectadores, es capaz de generar esta efervescencia colectiva.
Es la pura y dura magia de la televisión, y Khan y Demet, sin lugar a dudas, son sus máximos exponentes. Pero detengámonos un instante y analicemos las implicaciones más allá de la simple emoción. ¿Qué significa este potencial regreso para sus carreras individuales? Ambos han seguido trayectorias distintas desde su última colaboración conjunta. Can Yaman, con su ambición imparable, ha cruzado fronteras, conquistando audiencias en Italia y España, e incluso dando el salto a la gran pantalla. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando con luz propia en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más versátiles y cotizadas del país, demostrando su talento en proyectos de diversa índole. Un proyecto conjunto ahora, con la expectación que lo rodea, no es solo una oportunidad, es un ** trampolín de proporciones cósmicas ***. Podría catapultarlos aún más alto en el panorama global, consolidando su estatus de superestrellas intercontinentales y reafirmando que su química en pantalla no es un accidente, sino un elemento fundamental y potente de su éxito. Y no podemos obviar la relación que mantuvieron en la vida real. Ustedes saben que aquí cubrimos todo, sin filtros. Su romance, tan intenso como su relación en la ficción, fue un torbellino de emociones, altibajos, momentos de felicidad radiante documentados para el deleite de sus seguidores y, eventualmente, la inevitable separación. Cada uno emprendió su propio camino, pero la pregunta siempre flotó en el aire, un murmullo constante en los foros de fans: ¿volverán a estar juntos? ¿Se reencontrarán profesionalmente? Pues bien, la respuesta a la segunda pregunta parece estar a la vuelta de la esquina. Y quién sabe si la primera pregunta no encontrará también su propia respuesta. Lo verdaderamente fascinante de este tipo de noticias es el torrente de especulación que desatan. Los fans se transforman en detectives empedernidos, rastreando cada pista, cada indicio, cada detalle minúsculo. Se debaten teorías complejas en foros virtuales, se crean grupos de análisis exhaustivos y, por supuesto, los medios de comunicación se lanzan de cabeza a esta marea de información. Y nosotros, fieles a nuestro compromiso con ustedes, estamos aquí para desgranar las últimas novedades y, sobre todo, para analizar lo que este posible regreso significa en el gran esquema del entretenimiento. Este regreso profesional no es un simple añadido a sus extensas biografías. Es una declaración rotunda. Es una forma de gritar al mundo: lo nuestro funciona en pantalla, y vamos a demostrarlo una vez más, con más fuerza y más pasión que nunca. Y para nosotros como espectadores es una invitación directa a *** revivir esa magia incomparable ***, a emocionarnos de nuevo con sus miradas cómplices, sus gestos cargados de significado, su innegable complicidad. Ahora bien, uno de los grandes misterios que envuelve este posible proyecto es cómo manejarán su *** relación personal dentro del set de filmación ***. ¿Habrá alguna tensión residual? ¿Predominará el entendimiento profesional? ¿Se reencontrarán en un nivel más íntimo mientras trabajan juntos? Estas son preguntas que solo el tiempo y la experiencia podrán responder, y sin duda, estaremos observándolas con la lupa puesta. La industria del entretenimiento, en su imprevisibilidad, a veces nos sorprende con estos giros del destino, donde el pasado se entrelaza con el presente de maneras que jamás habríamos imaginado. Además, el tipo de proyecto que elijan es de una importancia crucial. Si se trata de una comedia romántica, es natural que la mente de todos salte inmediatamente a una posible continuación, una secuela espiritual, de Erkencicus. Sin embargo, si la apuesta es por algo más dramático, más oscuro, con matices de suspense, podría ser la oportunidad perfecta para que ambos exploren *** facetas completamente nuevas y desconocidas de su talento actoral ***. Y eso, queridos amigos, sería un espectáculo aún más fascinante de presenciar. Imaginen a Can Yaman sumergido en un papel desafiante, complejo, con Demet Özdemir como su CEO protagonista, desentrañando emociones profundas y oscuras. Eso, sin duda alguna, sería un acontecimiento cinematográfico. Estamos absolutamente seguros de que las productoras involucradas están poniendo toda la carne en el asador para que este proyecto se convierta en un *** éxito monumental ***. No solo por la expectación desbordante generada por la unión de esta pareja, sino también por el talento innato que ambos poseen. Can Yaman tiene esa presencia escénica arrolladora, ese carisma magnético que lo hace irresistible ante las cámaras. Y Demet Özdemir posee esa naturalidad conmovedora, esa profundidad emocional que la dota de una credibilidad absoluta en cualquier papel que asume.
Juntos representan una combinación explosiva, una fórmula secreta para el éxito. Y mientras esperamos ansiosamente más detalles oficiales, los invitamos a ustedes, nuestros queridos y leales seguidores, a que se unan a la conversación y compartan sus propias teorías. ¿Qué tipo de historia creen que protagonizarán? ¿Cómo imaginan su interacción en el set? ¿Les gustaría que su relación personal también se reavivara? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y ser parte de esta comunidad tan apasionada. Este *** 29 de septiembre de 2025 ***, marquen sus calendarios. Porque algo grande está a punto de suceder. Algo que promete mantenernos pegados a la pantalla, al borde de la butaca, emocionados, intrigados y, sobre todo, inmensamente felices de ver a Kanyaman y The Method de Mir juntos de nuevo. Es un regalo anticipado para todos los fans que los han seguido, apoyado y admirado a lo largo de sus impresionantes carreras. En resumen, la noticia de un posible y esperadísimo regreso profesional entre Kanyaman y The Method de Mir ha causado un revuelo sin precedentes en la industria del entretenimiento. Las pistas y filtraciones apuntan firmemente hacia un nuevo proyecto conjunto, y la expectación en la comunidad fan es palpable, casi eléctrica. La química que demostraron en su anterior colaboración sigue viva en la memoria colectiva, y la posibilidad de revivirla ha llenado de una alegría incontenible a sus seguidores de todos los rincones del planeta. Este evento no solo marca un hito en sus trayectorias individuales, sino que promete ser un evento de gran magnitud para la industria del entretenimiento, un verdadero espectáculo para los sentidos. Y hasta aquí, mis amigos, llega nuestra dosis de hoy, cargada de emoción y de información de primera mano. Ha sido un verdadero placer traerles esta noticia tan candente y analizar sus posibles repercusiones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando cada detalle y compartiéndolo con ustedes. Recuerden, si les ha gustado este vídeo, si les ha dejado con la boca abierta de asombro y expectación, no olviden darle un *** gran me gusta ***. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fervientes admiradores de Kanyaman y The Method de Mir. Y si aún no lo han hecho, no esperen más. *** suscríbanse al canal *** para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, primicias y análisis en profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias impactantes. Chao, chao.